¿Es necesario, y os pregunto a todos vosotros, los 120 Hz dentro de una handheld PC? Bien, cuando compré la Asus ROG Ally en su momento, que la tengo por aquí, una de las cosas en las que yo me decía era, ¿para qué le han puesto una pantalla de 1920p y 120 Hz? Yo siempre me pregunté eso. O sea, yo decía, ¿para qué? ¿Para qué? Primero, 1920 por 1080. ¿Para qué le han puesto tanta resolución? Sigo manteniendo que no tiene mucho sentido ponerle este tipo de pantalla a este tipo de máquinas siempre y cuando implique un aumento de los costes. Si me estás diciendo que el que te vende estas pantallas te las vende al mismo precio, las de 720, que las de 1080, pues perfecto, vete a por las de 1080. Al principio yo tenía mis dudas, ¿no? De si, claro, una resolución nativa siempre se va a ver mejor si voy a jugarlo a esa resolución, ¿no? ¿Entendéis, no? De la pantalla. Pero bueno, a día de hoy me he quedado tranquilo de que si quiero jugar a 720p, la capo a 720p y se ve bastante bien, por lo que yo no tengo ninguna problemática. Pero si aumenta el coste o aumenta el precio de la máquina, yo creo que ese tipo de elementos hay que quitarlos. Pero lo mismo me planteé con el tema de los 120 Hz. Lenovo Legion Go, incluso la propia Steam Deck OLED ha apostado por 90 Hz. Y yo mi pregunta era, más allá de, por ejemplo, temas de input lag, ¿no? Que yo sé que hay mucha gente que le fastidia mucho, ¿no? Es verdad que el input lag dentro de una Steam Deck normal LCD es un pelín inferior, un pelín superior, una micra, ¿no? Al de una Steam Deck OLED. Eso está claro, está medido. Vale, perfecto. Yo te digo, a nivel físico yo no lo noto, pero está medido, ¿sabes? Por gente como Digital Foundry y tal, que la mide, y yo digo, no voy a discutirte, me parece correcto. Pero yo personalmente te digo, entonces yo he llegado a la conclusión de que siempre y cuando, y no sé vosotros qué pensáis, siempre y cuando los factores tanto de 120 Hz como de resolución, siempre y cuando no aumenten el coste de la máquina por los manufactureros, o sea, por la gente que le vende las pantallas a estas diferentes fabricantes, a mí me parece correcto, pero que no debería ser nunca una feature, una característica que debería estar sí o sí, aunque eso implique 50 o 100 pavos más, o 20 o 5 euros más. Yo en lo personal. Y aquí entro dentro de... ¿cómo se llama? Y aquí entro ya dentro de que me peguéis por todos lados, ¿no? Porque estoy viendo que estáis dejando bastantes comentarios y para esto quería hacer yo esta sección. Charlarlo con vosotros, ¿no? El típico colega que está ahí en la barra del bar y quiere charlar un poco, ¿no? Vale, está hablando el amigo Maximilian antes, ¿no? La Legion Go no está disponible, la ROG Ally está por unos 750 euros aproximadamente. Pues Maximilian, si en tu país esa sí se vende de manera oficial, que lo desconozco, yo me iría por la que se vende de manera oficial, sinceramente, ¿vale? Pero bueno, vamos a seguir con el tema principal. Yo diría que no, es una pantalla pequeña. Esa es mi opinión, Mangoura. Yo creo que el principal elemento que hace Mangoura que en este tipo de máquinas no tenga mucho sentido aumentar la resolución. Cuidado, ¿eh? Un 1920, o sea, un 1920 por 1080 para juegos tipo, por ejemplo, te lo diré, como un Phoenix Wright, un juego pixel art, un juego indie poco demandante, incluso un juego antiguo que ya tenga a sus 6-7 añitos, oye, se ve un pelín mejor. Pero si eso me implica un mayor gasto económico dentro de la máquina, yo lo descarto. Es que ni 5 euros, ni 10 euros pago por eso de más. Vale, bueno, a lo mejor 10 euros sí, pero 50 no voy a pagar. Y desde luego no 120 pago por cambiar la pantalla con una DK HD, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ¿no? Así que por lo menos ese es mi punto en el tema de la resolución. El amigo Toriyot, ¿necesario? No. ¿Está guay? Sí. Si no se te va la batería, sí. Creo, otro de los puntos claves, Toriyot, y creo que lo has tocado, la batería. Cuando tú tienes una máquina que está ejecutando 120 fotogramas por segundo, estamos generando mucho más gasto energético. Ahora bien, puede que este tipo de máquinas podamos sacarle mucha más potencia, mucho más FPS sin gasto energético, con tecnologías como FSR 3.0. Con frame generation. Es decir, que yo le pueda meter el frame generation, esté sacando 40 fotogramas de verdad y el resto que me gaste hasta 90 FPS, hasta 100 FPS o lo que sea, sean de mentira y se vea mucho más fluido, pero no consuma eso gasto energético. Si eso llega a ocurrir, que todavía tenemos que revisarlo, tenemos que verlo, porque eso es un punto muy interesante. A lo mejor
todas las críticas que yo he hecho se van por el retrete y dicen, oye, pues mira, es que esta gente, claro, obviamente, ¿no? Asus a lo mejor algo por delante de la tecnología que yo tiene que estar. Creo, ¿no? Pues a lo mejor ya habían pensado en esa característica y dicen, no, mira, vamos a ponerle este tipo de pantalla porque ahora mismo puede parecer que no, pero con este tipo de tecnología que se le está sacando tanto jugo a la APU, pues a lo mejor podemos dar una experiencia muy fluida a un coste energético prácticamente nulo, lo cual, oye, podría ser completamente. 720, el amigo Chus, XYZ, 720p, 60 Hz OLED sería ideal. Para mí es lo mínimo, Chus, para mí es lo mínimo y creo que está muy bien. Y si mañana me dicen, otra empresa que no sea Valve, que me saca una pantalla a 30 FPS a 720p, yo voy a lo extremo, ¿eh? Y me dices que el precio es mucho más barato, mucho, ¿eh? Estoy hablando de una máquina eso de 180 o 200 euros, lo que estaba diciendo antes de que otras marcas, ¿no?, intenten enfocarse en un terreno más barato, también me parecería interesante para ciertos nichos de mercado. Al final, en la variedad está el gusto, ¿no? Creo, ¿no? En este punto. Yo en mi móvil, dice el amigo aquí en Mr. Polifemo, ¿cómo se llama? Más que otra cosa por consumo, sí, Mr. Polifemo, yo en mi móvil sí he notado bastante el salto de 60 a 90. No sé si hasta 120 valdría tanta diferencia, pero vamos, sí se nota. Yo no digo que no se note, yo digo que a menos que aquí, vamos a ver, estamos ante una máquina portátil. Entonces, uno de los principales problemas, yo no digo que no se note, yo noto los 1080, en ciertos juegos no, pero en otros juegos, por ejemplo, vuelvo a decir, un Phoenix Wright y tal, yo noto el 1080 en comparación con un 800p, o de 30 a 40 FPS lo noto un montón, de 40 a 60 no lo noto tanto, lo noto más de 30 a 40, es cierto, y es verdad que de 60 a 90 no lo noto tanto, pero de 60 a 120 lo noto bastante. Entonces, bueno, también la percepción de cada uno, ¿no? Y 144 también lo noto. De 120 a 144 no lo noto, pero ya sabes, de 60 a 140 a 120 lo noto bastante. La pregunta es la siguiente: ¿eso merece la pena teniendo en cuenta los consumos que eso requieren? Yo siempre digo lo mismo. A mí mi base está, mientras que me digan, mira, hemos conseguido que esto esté a un precio razonable y no hemos subido los costes por esa feature, por esa característica. Entonces, bien. Pero a mí lo que no me gustaría pensar es que estas empresas, por tal de meter marketing, por tal de decir 2K, que estamos viendo máquinas con 2,5K en las pantallas, y eso entiendo que tiene que ser más caro. 2,5K con una tasa de refrescos brutales, y lo estamos viendo y yo digo, ¿pero esto para qué? O sea, si me dices que no has encarecido el producto por esa característica, a tope, pero si lo has encarecido, a mí me mataría, porque claro, está un producto que podría ser muy interesante, pues pasas a subirlo de precio artificialmente casi, que sí, lo vas a notar en algunos juegos, pero no en la mayoría, ¿no? Así que bueno, ese es un poco mi punto, ¿no? Tema de ir, la batería, exactamente, Mr. Forifamo, creo que eso ya lo habíamos hablado. Temas de ir bajando listas de juegos en la tienda de Steam, con el dedo se nota muy fluido los 90. Claro, es que... Sí, pues obviamente, yo por ejemplo yo estoy ahora mismo streameando desde dos pantallas, ¿no? Y en una pantalla estoy streameando desde, una pantalla tiene 144 Hz y la otra tiene 60, la principal mía tiene 60, que es de MSI, y la Ozone, que es la secundaria, es 144. Bien, yo noto mucho eso, pero ¿y qué? Yo noto más la batería en este tipo de casos, ¿no? Entonces, siempre digo lo mismo, mientras que no suba los costes, a tope, pero a día de hoy... Ahí hice pruebas con la pantalla táctil y super fluida. A lo mejor en el tema de pantalla táctil sí que mejora mucho. O sea, digo, porque yo no estoy discutiendo que se nota o no se note. Yo estoy diciendo que si es interesante que esté esa característica, si es que sube los costes. En fin, a lo mejor en tema de pantalla táctil, que tenga más frecuencia de actualización y tal, eso mejora la experiencia. Yo no te diría que no. Si es así, entonces me parece interesante. Pero en este tipo de dispositivos tampoco es que estemos utilizando la pantalla táctil a lo loco. Siempre y cuando no subas el precio, me parece guay. Los trackpads a otro nivel también. Las esquinas de las detectas todas. Por ejemplo, mira, has puesto encima de la mesa, Mangoura, un elemento muy interesante. El tema de los trackpads. Eso sí que me parece que es algo que no termino de entender. ¿Por qué no aplican todas las empresas? ¿Por qué no le has puesto al menos en el Asus ROG Ally o esa MSI Cloud, que parece que tampoco lo va a tener? Aunque sea el puntito este que tiene la GPD, ¿vale? Lo que siempre digo, el grano ese rojo que tienen los ThinkPad, ¿no? Que funciona como si fuera una especie de trackpad. Aunque sea eso, te llegas a acostumbrar y es muy cómodo.
Ponedme eso, eso es mucho más interesante que esas otras características, ¿no? Así que bueno, ese Saturn, mi móvil tiene pantalla AMOLED de 120 y no he notado nada con respecto al anterior, que era de 60. Lo mismo soy yo, o lo mismo el fabricante me está tomando con los datos. Por ejemplo, yo sí que he notado, yo noto diferencia. Yo tenía un móvil antes que tenía 60 y ahora este, no me acuerdo cuánto, pero es una brutalidad. Yo lo noto. Pero me importa, eso es otra historia, ¿no? Según qué. Pero te digo, yo creo que aquí, vuelvo a decir siempre, que no encarezca los precios. Si no encarece los precios, guay. Si encarece los precios, ¿yo para qué quiero esa característica si lo que me está haciendo en gran mayoría de casos es un mayor consumo de energía? Ahora bien, si las tecnologías FSR de Frame Generation y otras tecnologías que vayan mejorando este tipo de cosas puedan servir para que esto no se me vaya a 20 minutos de batería. A mí me hace mucha gracia cuando veo los test de este tipo de máquinas y dicen, no, es que a 28 vatios va súper bien. Y yo digo, bueno, ¿y cuánto tiempo de batería tiene? 20 minutos. ¿Y eso para qué me sirve? Pregunto. ¿Y eso para qué me sirve? Sí, para un modo dock, que puede estar muy bien y tal. Pero poco más. Y creo que este tipo de máquinas las compramos sobre todo para el modo portátil. Para un modo dock me parece genial, te lo digo en serio, siempre y cuando el modo 15 vatios funcione muy bien y sea eficiente, yo no tengo ningún problema. Al revés, me parece una característica muy interesante poderlo poner por encima de 15 vatios. Pero, en fin, entendamos un poco cuál es el contexto de todo esto, ¿no? Por lo menos según mi opinión. Es adaptable de 1 a 120, pero si yo elijo un vídeo de 120 se pone a 120, no noto gran diferencia. No aplican los traspas para que no escriban que son copias. No escriban que son copias. Si yo se dice que es la Steam de tal o cual empresa, imagina si llevase traspa o diseño similar. Pero fíjate, Mr. Polifemo, que eso, por ejemplo, ves la Yaneo Kun y yo no veo ni siquiera estéticamente una Steam Deck. O sea, han sido han sido bastante originales a la hora de aplicar el mismo concepto. Incluso la propia Lenovo Legion Go o la propia GPD. Fijaros, no sé si habéis visto cómo es la GPD Win 4. Pero vamos a ver si vemos aquí una imagen de la GPD Win 4. Vale, aquí la tenemos. Vale, la pongo por aquí. A ver si se puede ver o algo. Vale, vamos a meter aquí. Vale, fijaos cómo es la GPD Win 4. A mí me parece esto un diseño que yo digo, hostia, pues me parece muy guay, ¿no? Fijaros, esto es el trackpad. Esto que estáis viendo aquí es el trackpad. Un trackpad que suele funcionar. Este tipo de trackpad, cuando te acostumbras, funcionan realmente bien y son muy útiles. Yo no pido más en este tipo de máquina. Hombre, me gusta mucho los trackpads de una Steam Deck, ya no solamente para que funcionen como trackpad, sino para hacer mis menús locos, ¿no? Pero yo sé que la mayoría de gente no hace los menús virtuales que a mí me gustan hacer, etcétera, etcétera. Yo eso lo comprendo, así que tampoco lo voy a juzgar demasiado. Pero esto como mínimo lo puedes meter. Y a mí esto no me parece que sea que me recuerda a un Steam. Es más, esto te recuerda a una Steam. A mí esto me recuerda a una PSP. Así te digo de claro. Esto creo que era el detector de huella. En fin, sus cosas puedes ofrecer eso. Pero me parecen más, este tipo de elementos añadidos me parecen mucho más interesantes que esto sea 1920. Vuelvo a decir, si no, a lo mejor este tipo de pantallas les cuesta más barato comprar una 1080. Porque como se hacen en serie, ya menos gente compra la 720p. ¿Sabes? Yo puedo entenderlo. Pero si, por ejemplo, yo lo que no entiendo son las pantallas, por ejemplo, de 2K, 2,5K. Creo que se nos está yendo un poco la pinza en temas de marketing, en este tipo de máquinas. Y máquinas que yo veo con pantallas, con resoluciones overpower, que no tienen ningún tipo de sentido para lo que estamos haciendo, si tenemos en cuenta que vamos a utilizarlas en elementos bastante exigentes, con baterías limitadas. Pues no sé, yo creo que deberíamos mejor gastar ese dinero en, por ejemplo, ponerme ese granito, ¿no? Para poder utilizar como trackpad. O, por ejemplo, el tema del teclado que me están añadiendo este tipo de empresas, ¿no? Que es como otro feature muy interesante. En fin, hay mucho donde innovar y donde gastar el dinero y convertirte en algo diferencial. Pero meter resoluciones extremas, ¿no? A lo mejor 1080 no es tan malvado, ¿no? Ni lo de los 120 Hz, pero meterme a lo mejor en resoluciones extremas, como ya estoy empezando a ver, de 2,5K a 1000 millones de FPS, pues a lo mejor no creo que sea el mejor camino de este tipo de empresas para poder llamar nuestra atención, porque no lo vamos a utilizar la gran mayoría del tiempo. Una cosa que me preocupa de las pantallas, ¿cómo es que descargando juegos de pantalla en la DEC, ¿cómo se llama? De juegos, la pantalla de la DEC OLED no se ponga ni funcione en segundo plano? ¿No será malo para la pantalla? ¡Ah! Sí, eso es un problema que tiene y me gustaría que algún día eso se pudiera solucionar. Yo lo que hago es que las descargo al brillo mínimo y ya está. Hombre,
No lo sé, según hombre, si te llevas descargando 20 horas seguidas, pues no creo que sea muy bueno, pero bueno, yo como no suelo dejarlo excesivamente tiempo, pero sí, supongo que es un tema que en algún momento las descargas en segundo plano y tal, con la pantalla apagada, o prácticamente todo apagado, estarían muy bien. Y de estas no se dice que es una copia de Vita. Bueno, yo veo más PSP, pero sí, bueno, el concepto de una PlayStation portátil. Sí, pero no deja de ser el concepto del diseño. Pero tampoco creo que sea algo especialmente negativo. En Mr. Polifemo, al final, todo el mundo siempre dice lo mismo. Una copia del iPhone en su época, una copia de... Bueno, sí, a día de hoy. Incluso de la Steam Deck se decía que era la Nintendo Switch de los ordenadores. Yo entiendo que las comparaciones son odiosas y cada una puede fusilar a un tipo de diseño. Pero a que no puedes... Pero tampoco podemos quitar, ¿cómo se llama? Funciones básicas para un ordenador como puede ser un portátil, ¿no? En este caso, un ratón. Porque tengo un touchpad, un portátil, no vas a decir que es una copia de uno o de otro. No sé, yo personalmente creo que ahora mismo se están estableciendo las bases y no tenemos muy claro, ni tanto los que están fabricando el hardware, ni los consumidores, no tenemos muy claro dónde están las claves de todo esto. ¿Dónde están las claves de todo esto? Mira, los botones traseros sí que se los podían ahorrar. Yo, por ejemplo, Mangoura, yo sí que utilizo mucho los botones traseros. Y cada uno, es verdad que a lo mejor, pues mira, pues podría jugar con más, quitar botones traseros a algunos, porque es verdad que pueden ser interesantes. Para algunas personas, para mí son muy importantes los botones traseros. Steam Deck apuesta con muchos botones traseros, otras están apostando con menos. Pero yo personalmente creo que ahí, por ejemplo, podemos tener un debate interesante. Pero que tenga o no un trackpad o un ratón, yo creo que es un debate que todos creo que estaremos de acuerdo que alguna cosa tiene que haber. No digo que sean los trackpads tan importantes como sea un Steam Deck, pero algo tiene que haber, ¿no? Digo yo, para controlarlo, porque al fin y al cabo no dejan de ser un PC. Que no lo veo mal, pero es un gasto y prefiero otras cosas antes. Claro, aquí tenemos que entrar en ese punto. ¿Qué será? Yo no sé, a lo mejor si un trackpad en cuestión de diseño y tal cuesta mucho, pero hay... Me gustaría que llegáramos a un punto. Por ejemplo, sabemos que un mando de videojuego tiene 4 botones a la derecha, tiene un D-pad a la izquierda, 2 sticks, tal. Y después a partir de ahí ya podemos ir innovando, ¿no? Nintendo algunas veces innova más, innova menos. Aquí yo creo que como que no tenemos ni siquiera las bases de lo que tiene que tener la máquina. Y me da miedo que en algún momento... piensen que de verdad el trackpad no es necesario. Y sea más necesario meterle 2,5K a una máquina de este tipo. Sobre todo, te digo, me encantaría, pero no hay ni potencia ni batería a día de hoy para la gran mayoría de títulos que van saliendo últimamente, obviamente para los indie, para los juegos menos demandantes, en fin. Es manera de avanzar, si alguien hace bien, cópialo, yo totalmente lo pienso ahora sí. Tori, para mí es lo que dice, si haces un PC consolidado tiene que llevar trackpad, porque para usar... Claro, al final, en algún momento tendremos que ver cuáles son los elementos básicos, y creo que a día de hoy creo que es lo más interesante de este concepto, y así podemos ir cerrando lo de este primer tema del día que quería sacar. Creo que al final lo más interesante de todo es que todavía no sabemos en el mundo de los ordenadores consolidados qué es lo importante que tienen que tener y qué es lo que no tienen que tener. En algún momento entiendo que lo iremos averiguando y supongo que será prueba y error, ¿no? Es más, no sé si visteis los abortos que había en su momento de mandos de control a los inicios de la era del videojuego, ¿no? Mandos con teclados numéricos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que se ponía... En fin, hasta que se llega a entender cómo funciona esto y cuál es la forma, pues cuesta, ¿no? Y entiendo que estamos en esos momentos, ¿no? Con cosas locas como la del nuevo Legion Go, con cosas locas a día de hoy como pueden ser este tipo de estructuras que se están más o menos imponiendo dentro del mercado en algunos segmentos, como Ayaneo y tal. Pero en fin, todavía no lo sabemos muy bien por dónde va a ir. Mr. Polifemo, los sticks de la DEC tienen una zona táctil, sí, táctil, o sea, tienen una zona que si tú pones el dedo encima, él sabe que tienes el dedo encima, ¿sabes? Por ejemplo, ese tipo de elementos, ¿son importantes o no? Valve ha dicho que sí y le ha dado mucha caña. A mí personalmente me parece interesante, pero otras marcas no. Yo no lo he hecho tanto de menos, me parece una feature interesante, pero no es algo que vaya a echar de menos excesivamente, aunque yo sí que los uso mucho. La cosa es que Valve tiene muy testeado, los tiene muy testeados. El control, aunque no fue un éxito superventa, sí sirvió para presentar una... Totalmente, Mr. Polifemo. Al fin y al cabo, es que no sé si lo... ¿Dónde lo tengo, tío? El Steam Controller, que lo tenía por aquí. Ahora no sé dónde lo tengo. Pero... Ah, mira, aquí está. Claro, tenemos que entender, como dice el amigo Mr. Polifemo, que por ejemplo, con el Steam Controller, ¿no? Fijaos cómo es la evolución de un control. ¿Cómo es la evolución? Este es el Steam Controller, ¿vale?
ellos sabían, tenían claro un par de elementos que son... Bueno, me voy a poner aquí en el modo amplio. Ellos tenían un par de elementos que tenían claro, que un mando de control para PC no puede ser exactamente igual que un mando de consola. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un PC y son muchas circunstancias y muchos géneros. Y entonces implementaron este sistema. A ti te puede gustar esto más o menos, pero al final es lo que yo por lo menos he descubierto que al final funciona mejor. ¿Por qué? Aquí llegaron ya a la zona de más pulido, ¿no? Obviamente descubrieron que quitaba mejor el otro analógico, era un poco loco y que la mayoría de personas no se iban a acostumbrar. Yo me acostumbré, pero es cierto que a mí al final me acaba gustando más jugar con sticks y los tracks para utilizarlo para otro tipo de temas. Pero Valve, como dice Master Polifemo, parece que han estado trabajando, han estado viendo dónde va el uso de este tipo de mando y entendiendo que un ordenador no es lo mismo que una consola. Un abrazo al amigo Xavi Men, tío. Bienvenido al directo que no te había visto nunca por el chat. Poco se habla de del punto de fuga. Del punto de fuga. Ahí ya me pierdo, Xavi Men, tío. Un abrazo al amigo Hansala, que tampoco te había visto. El sensor del joystick es para activar o no el giroscopio, exactamente. Yo, por ejemplo, me he acostumbrado mucho a eso, pero yo entiendo que otras personas, pues para ellos no es importante. Y, por ejemplo, estoy activando ahora mismo el sensor aquí, ¿vale? Por ejemplo, con otro tipo de combinaciones y a lo mejor ese sensor pues no es del todo necesario, aunque sí muy útil, ¿no? Por ejemplo, yo tengo en los juegos de disparo que cuando activo, nunca me acuerdo, el modo de apuntar, nunca me acuerdo, sí, el modo de apuntar, que es con este, ¿vale? Pues en ese momento se active el giroscopio, pero antes no se activa. Más o menos me funciona de la misma forma que con la Steam Deck con ese sensor. A lo mejor ese no es necesario y se puede ahorrar costes por ahí. Pero estamos en ese momento inicial, ¿no? Que estamos descubriendo esos puntos. Yo creo que no es táctil, es sensible a la presión. No es ni a la presión, es como una especie de calor o algo. Él sabe que tienes la mano ahí, ¿vale? Eso se llama un sensor áptico, si no mal recuerdo, ¿no? Pero bueno, sí, el concepto es ese. Pones el dedo encima, incluso con... ¿Cómo se llama? Incluso con los grip estos, lo siente, incluso con ese tipo de grip, y para adelante. El amigo tanto rampante, la función de poner el dedo que reconoce sirve mucho para apuntar en el giroscopio. Y es algo que extraño en la Switch total, pero fíjate, aquí lo han solucionado de una forma muy interesante. Hacer tus combinaciones de botones y yo personalmente no lo he hecho tanto de menos. Pero bueno, es verdad que me gusta más el de Steam Deck, pero no es algo que me lo quitas y no me vas a ver criticando a la Asus ROG Ally por no tener ese tipo de sensores. Está guay, pero ya está. Muy buena, Hansala, tío. Bienvenido aquí al directo. Es que flipé. El derecho me refería. ¿De qué estaba hablando? Ayer hice pruebas y el izquierdo me detectaba sin casi apoyar. Sí. Te lo notas mucho. Es más, Magoura, si tú le pones algún tipo de grip o algo, es que ya no tengo la otra Steam Deck que tenía el protector. Eso sí, con los protectores y todo, de estos de goma que se le ponen, lo típico, te siente el dedo, ¿vale? Y va muy bien, ¿vale? O sea, en ese punto. Pero yo entiendo que hay gente que no le gusta, ¿eh? Y prefiere este tipo de concepto. Bueno, en Steam Deck puedes hacer ambas cosas. Valve básicamente lo que ha querido es intentar entender que el PC es la visión de Valve, ¿no? El PC quieren que tú puedas jugar a cualquier género aquí. Y entienden que el PC tiene muchos inputs. Entonces tienes que darle el mayor número de inputs de facilidades. Esa es la visión de Valve. La visión de Asus ROG Ally es que tú aquí vas a jugar juegos de consola. No vas a jugar juegos de PC. O sea, tú no vas a jugar aquí un Civilization. Tú no vas a ir aquí a jugar un Cities Skyline. Y por lo tanto, te lo voy a poner como si fuera una consola, ¿no? Voy a ir a ese público que esto lo ve como algo más familiar. Yo personalmente soy de la escuela de Valve, ¿no? Que, bueno, básicamente creo esto entendiendo que un mando de consola no puede ser igual que un mando que va en un PC. Veremos cómo va evolucionando la cosa. Yo personalmente me encantaría que Valve hiciera un Steam Controller 2. Esperemos ya con todo lo que sabe de ¿cómo se llama? De la Steam Deck y con esta ergonomía que personalmente creo que es la mejor ergonomía que ha habido en la historia de un mando. A mí personalmente esta ergonomía me flipa, pero yo soy un friki, ¿vale? Así que bueno. Para ir cerrando las cosas, ¿los grids los veis necesarios? Ya comentando algunas cosillas que hayáis dicho, que no, aunque no tengan mucho que ver, pero me parece interesante. Los grids, vale, son necesarios. Tengo la sensación de que se desgastan los sticks. Yo personalmente los grips los utilizaba porque acabó un momento en la Steam Deck LCD que no me gustaba el tacto de los sticks, como que se me resbalaban y tal, y se los puse precisamente por eso. En la Steam Deck OLED, bueno, te puedo decir exactamente lo que pienso. Han mejorado muchísimo el stick. Y estás viendo lo que tengo, ¿no? No tengo puesto nada. Yo voy a pelo. Aquí yo no noto como que se note tanto, sinceramente. No se ponen blancos como ocurría con los otros. No, pero bueno, yo en la Steam Deck LCD por gusto
Por ejemplo, mi pareja no los tiene puestos. Pero yo por gusto los tenía puestos por eso, porque no me gustaba tanto. Que no todo es potencia y batería, totalmente. Hay que pensar muchísimo en el tema de cómo se va a jugar, qué inputs voy a poner en las máquinas a día de hoy, más que 2,5K y ese tipo de cosas. A día de hoy yo creo que va. Imagínate ser desarrollador de juegos de ratón y te sacan una D sin trapa. Para ti sería una X. Totalmente, totalmente. Y Valve es que Valve entiende que un PC es mucho. Entonces tienes que darle todas las funciones. Y tienes que crear un sistema Steam Inputs, va por ese terreno. Porque saben que hay muchas limitaciones.